Hola, buenos días estudiantes de décimo año. Hoy nos encontramos jueves 14 de enero del 2021 y vamos a desarrollar una clase de estudios sociales de la cual ya hemos estado desarrollando con el aspecto ahora de esto de la cultura y ahora vamos a entrar con el tema el cine y la literatura en el Ecuador. Y entonces estos aspectos se han dado sobre todo en ese desarrollo de la historia ecuatoriana. Por eso el cine y la literatura en Ecuador. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es la historia y la importancia de estos aspectos? Más que todo son cómo han ido relacionándose. Recuerde que la literatura y el cine siempre habrá esa relación. Y esa relación más bien con cuatro aspectos básicos que se han ido fundamentando. La literatura, que es determinante, obviamente, para marcar una historia en el transcurso, para recrearla en una obra de teatro, en una telenovela, en fin, son situaciones que determinan ya la literatura con el cine. Y también la parte de los orígenes, donde se proviene la historia, el hecho que se va marcando dicha historia y llevarla al cine para que muchos la apreciemos desde un punto de vista crítico. Y así podamos nosotros ver sobre todo la naturaleza que se presenta en dicha historia. Y esa misma historia, obviamente, que nos lleva a ver a nosotros, más aún, todos los orígenes, la naturaleza, su parte más de modos o métodos, o más aún en la parte de la estrategia que utiliza un actor para profundizar dicho personaje. Y esto es lo que lleva más que todo en la literatura y el cine, esa parte o la forma de narrar los hechos que se producen en dicha historia. Por eso es la parte más importante. Siempre va marcando la parte mística, la parte multifacética y el estilo cultural que se vayan a presentar dichos aspectos dentro de esta historia. Por eso es importante reconocer más que todo qué es el cine. Mucho más va a decir, profesor, el cine que se proyecta y todo. Listo, sí. Pero lo que aborda más aún es lo que nos llama la atención como cine o la parte cinematográfica en la cual uno se va yendo desarrollando, en la parte de su propia tecnología, en aquel tiempo de los flujogramas que uno podía proyectar por medio de imágenes y hacerle una parte de movilidad para que tenga ese interés y o el llamado que nos hace en la historia que se presenta dicha presentación que se recrea. Entonces esa es la perspectiva y la parte de la satisfacción que uno proyecta. Por eso preguntemos a nuestros padres o de pronto que nos enseñe una fotografía del tiempo de nuestros abuelos. ¿Cómo era una fotografía? ¿Y cuál es la relación con la fotografía actual? ¿En qué se diferencia? Entonces ese es el punto para ir analizando también. Pero la parte literaria sirve más bien para conformar, obviamente, informarse en la parte de la transmisión de ese conociente o esa parte didáctica que va a nutrir esos lenguajes y de la manera como los poetas, los novelistas han ido desarrollando sus propias historias. Por eso llevar esa vida a una película, la historia de la vida de un actor, la vida de un personaje. Por ejemplo, a mí me marcó cuando escuché la vida de Medardo Ángel Silva, que la novia lo rechazó por varios aspectos, y siendo alumno del colegio Vicente Rocafuerte, y a temprana edad, siendo ya reconocido por sus obras literarias, se suicida, se quita la vida por un amor imposible. Entonces los textos que ha dejado sus narraciones redactan y sobre todo califican la importancia que es la literatura ecuatoriana. Por eso son aspectos que vamos a desarrollar también desde ese punto de vista. Pero recuerden que las características del cine, más bien en esos principios, de característica,
que tiene el cine más bien nos lleva a una posibilidad de ser considerado como un arte. Considerado como un arte. Marque por favor en sus cuadernos. Se la considera como un arte, más bien por la parte del producto de ser considerado como consumo. Producto de consumo. Producto de consumo. Porque llama la atención y la manera como uno lo expresa y cómo es el papel del personaje al interpretarlo. Por eso es el consumo y el medio de comunicación que se transmite. Y el medio de comunicación. Mis abuelos decían algo importante sobre las obras de teatro que habían antes, siempre se presentaban en la radio Cristal, que actualmente todavía sigue al aire. No se ha cerrado, sigue funcionando esta radio. Y ahí nuestros abuelos podían escuchar el tipo de novela que podían narrar los locutores en esa época. Entonces, eso es lo que llamaba la atención por poemas, por obras que se iban interpretando. El medio de comunicación que ellos utilizaban en aquella época. Ahora, ya es distinto. Ya no es un medio de comunicación, sino más bien es un teatro grande donde se pueden presentar y dar a conocer el tipo de obras que van a presentar a los espectadores. La relación del cine con la literatura, el cortometraje. ¿Qué es un cortometraje? Se conoce como cortometraje a una producción audiovisual que se caracteriza principalmente por su corta duración y porque además se encarga de abordar temas innovadores que ya están un poco gastados o que tienen un lenguaje diferente. Podemos definir al cortometraje como aquel film o esfuerzo fílmico cuya duración nunca exceda los 30 minutos de duración y que pueda tener como mínimo una duración de 5 minutos. ¿Cuál es su origen? El cortometraje se originó en los inicios del cine como un arte y su duración era corta, ya que la misma dependía de lo que duraba un rollo de película, es decir, 10 minutos. En las primeras producciones fueron tipo documental y más tarde empezaron a ingresar en el mundo de la ficción. Tiempo más tarde surgieron los largometrajes, aunque los cortos siguieron existiendo, convirtiéndose en un género cinematográfico diferente, lleno de un lenguaje propio, desarrollado con una grandiosa fuerza expresiva y dramática, gracias a la capacidad de sintetizar historias. Las características de los cortos son producciones cortas que no superan los 30 minutos. El lugar en el que se desarrolla es fundamental. Debe tener un inicio, un desarrollo y un fin. Los personajes deben ser convincentes y tener una finalidad en el corto. Su función es contar una historia de forma concisa. Hay distintos tipos de cortometrajes. Los cortometrajes se pueden clasificar según su temática, según su finalidad e incluso según su lugar de origen. Como por ejemplo, pueden ser documental o ficticio. Pueden ser dramáticos, de enseñanza, feministas, de suspenso, de terror, fantástico, es decir, según el contenido o la temática. Y también según su lugar de origen, por ejemplo, se pueden dar cortos latinoamericanos, europeos, orientales, etc. La historia surge más bien en el año 1890. En el año 1890. En ese año surge, es decir, un 28 de diciembre. Un 28 de diciembre se proyecta más que todo unas imágenes, por decirlo así, y llama la atención. Y desde ese entonces comienza obviamente el boom del cine, sobre todo los cambios de varios escenarios y darle un sentido más de arte, darle un sentido
al arte que se presenta. Entonces, ahí donde la mayor parte surgen todo tipo de cine. Incluso en la actualidad ya no están esos cines. Por ahí creo que solo hay dos nomás los que todavía permanecen. Pero en la mayoría de los cines ya desaparecieron. Hasta en la actualidad ahora son locales comerciales, otros quizás son bodegas, pero se mantienen todavía en esos aspectos aquellos lugares que fueron marcando esa parte de la historia del mismo cine ecuatoriano, pero también las series de cambios que surgieron en aquella época. Series y cambios de la época. Por eso ustedes de pronto, más que todos nuestros abuelos, pueden que tengan su álbum de fotografía. Usted le dice, abuelo, enséñame tu álbum de fotografía. Y usted y su abuelo van compartiendo esa historia. Qué lugares él ha visitado, porque esa foto que se tomaron de recuerdo. Y sobre todo ver cuán joven era en aquellos tiempos. Entonces se sorprende la historia que fue marcando sobre todo el cine y literatura ecuatoriana en aquellos tiempos. Entonces esa es la historia, más que toda la tecnología cinematográfica que puede proyectarse hasta la actualidad. Cinematográfica. Usted me dice, profesor, pero ¿y en esa época ya existía el cine? Sí, pero existía el cine mudo. Y el cine mudo era de Charles Chaplin. Si ustedes de pronto buscan en Google quién fue Charles Chaplin y cuáles fueron sus obras, y usted va a encontrar más que todo un cine mudo, que es los actores, los principales, no hablaban. Más bien salían textos que se creía lo que él decía, pero eran más de comedia las películas o las series de Charles Chaplin, y que fue marcando gran conmoción a nivel mundial la historia. Ya falleció este personaje, pero hizo historia. Luego otro personaje ya en México, más reconocido como Mario Moreno Cantinflas. Entonces, también marcó, pero él ya hablaba. Ya había la parte que se podía adaptar el audio y poder escuchar lo que ellos expresaban en aquella época. Por eso la historia de la televisión también tiene algo muy sorprendente de cómo va marcando todos esos aspectos que tiene que ver con la comunicación. Recuerda que muchos de esos tiempos marcaron la historia, sobre todo desde los hermanos Lumière, ¿sí? Los hermanos Lumière. A ver, me acordaba cómo se dice Lumière. Sí, Lumière realmente son los que fueron los que proyectaron más aún esta cultura del cine, para hasta llegar hasta ahora el cine digital. ¿Por qué, profesor, un cine digital? Es lo que vivimos actualmente. Ahora ya hay aplicaciones, usted puede ingresar y entra a una sala de cine y puede ver las películas a su elección. En aquellas épocas nuestros abuelos no existía. En mi época tampoco alcancé. Hasta ahora que usted dice Netflix, que estoy haciendo publicidad, Netflix, y usted saca qué películas quiere ver. Amazon de la misma manera. Entonces, antes no había estas aplicaciones, pero se veían los canales en cable, que usted podía ver todo tipo de películas. Pero ahora, más digital, con la mano, usted, un solo clic, ya está en el cine transportado. Pues bien, el día de hoy hemos visto nuestra clase de estudios sociales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos. Cuídense.